Crónicas de Cartón, un podcast sobre juegos de mesa hecho por y para principiantes, con Ana Niño y Camilo Navarro. Yo soy Ana. Yo soy Camilo y hoy les traemos un episodio muy especial, el primero de Detrás del Cartón, un segmento en el que vamos a entrevistar a diseñadores, artistas, editores y publicadores de juegos de mesa. Hoy tenemos a Dani García, diseñador de Barcelona, uno de mis juegos favoritos del año, que fue publicado por Maldito Games en español. Dani también diseñó Arboria, un Kickstarter bastante exitoso que está a punto de salir publicado, y de hecho Maldito lo va a lanzar en español en 2024. Dani nos cuenta un poco sobre cómo diseña sus juegos, qué piensa primero, un poco de su proceso y el proceso con las editoriales. También hablamos sobre sus proyectos, los que vienen, uno con Devir, uno con Board and Dice, algunos de los que aún no nos puede adelantar mucho, los que ya abandonó y los que plagió en su infancia. Espero que disfruten esta charla tanto como nosotros. Bienvenido, Dani, a Crónicas de Cartón. Este es un podcast hecho por principiantes en los juegos de mesa. Somos un equipo como de 4 personas. Estamos en Colombia y nada, nos gustan mucho los juegos de mesa. Nos gustó mucho tu Barcelona. Lo amamos. Sí, o sea, como fanáticos furibundos. Genial. Lo encontramos pues en el hotness de la Board Game Geek hace por ahí un mes larguito. Yo jugué una partida y me tocó pedirlo. Todavía no había salido en español en ese momento. Tuvimos que pedirle, a una amiga que vive en España que nos lo mandara. Sí. Genial. ¿Lo tenéis ya? ¿O aún no ha llegado? Sí, ya, Sí, ya. está allá afuera. De hecho, fue nuestro juego de la semana, hace una semana, La semana pasada. en la página de Instagram. Uh-huh. Y le tomamos una foto. Hay una catedral gótica en Bogotá. Sí. Le tomamos una foto como frente a la catedral gótica y logramos confundir a algunos con la Sagrada Familia. Entonces, Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado aquí. Y me alegro que os haya gustado el Barcelona. Ya aprovecho para hacer la cuña y deciros que si os ha gustado ese el Arborea, que a lo mejor también os gusta. Sí, el Arboria, encontré un link en el Kickstarter para jugarlo en Tabletop. Sí. Pero lo encontré hace como 5 minutos. Entonces estaba haciendo un poco la preparación del juego antes de empezar. Todavía no sé nada del juego, pero se ve muy lindo. Sí, y sé que no sé cuándo será, pero también saldrá en castellano eventualmente. Supongo que el año que viene. Sí, yo leí en la página de Maldito que en 2024 sale este juego. Sí, pero no sé si es muy, muy pronto en 2024 o a finales de año, no tengo ni idea. Pero sé que sale. O sea, eso al menos lo tenemos. creo que va a ser más fácil comprarlo con Maldito, porque los Kickstarters suelen como demorarse un poco más. Sí, bueno, además, o sea, estos van bastante rápidos los de Alicat realmente, porque necesitan que salga para Essen, sí o sí, porque si no se les hunde el negocio, básicamente. Claro. Y ya ha empezado lo tuvieron en Essen y ya está empezando a llegar, creo que a los ingleses ya les ha llegado, a Europa empezará en breve, América creo que también, pero claro, no sé si Sudamérica va igual que Norteamérica, no sé cómo lo gestiona. Sí, creo que es complicado, ¿no? Que llegue, es más complicado que llegue ahí. Nuestros Sí. sistemas de correo no funcionan tan bien como deberían. Sí, de hecho, de Barcelona llegaron unas copias apenas. Solo hay una tienda que lo tiene, hasta donde tengo entendido. Ya se agotó como en una semana. Como desde que te escribí, recién llegaron las copias, pero ya no están disponibles. Bueno, o sea, me alegro por la parte de que se han agotado, pero es una lástima que lleguen, que cueste tanto que lleguen. Sí. Sí, pero yo creo que entre más como se sepa del juego y más gente quiera comprarlo, más probablemente probable, pidan ya. más. Sí, yo por lo que sé aquí he hablado con alguna tienda aquí de Barcelona y también iban, antes de que saliera, una me dijo que tenían 13 reservas, que para ellos era una barbaridad. O sea que, bueno, no se han agotado porque aún las veo en tiendas, pero creo que está yendo bien. Y yo vi que en la página de Board and Dice se agotó, porque Sí. me alegró mucho. Pues me alegró mucho haberlo pedido antes de que se agotara. Sí, supongo que era en otra edición, pero Sí. de hecho en Essen se agotó, fue sold out también, pero es que solo traía 60 copias, porque entiendo que no debían tener más. Entonces el primer día por la mañana ya estaba agotado. ¿Cuántas hubo como en la primera edición? ¿Cuántas copias? No lo sé. O sea, yo tengo mi teoría que son unas 7.000, pero no tengo ni idea realmente. O sea, mi teoría viene de que la caja que me mandaron era caja 1 de 6.000 y pico, y venían 6 en la caja. Entonces sí, hay mis números ahí, pero no sé si es, o sea,
Puede ser que me lo esté inventando. Wow. Ya. Tiraje de 7000. Impresionante. Hombre, yo hablé con Board Dice en su momento antes de que saliera y me dijeron que ellos hacían tiradas más grandes aún. O sea, a lo mejor esto es solo primera edición, a lo mejor o sea, a lo mejor no he hecho bien los números, pero claro, Board Dice es que es de las grandes y sacan mucho. Luego las versiones de cada idioma ni idea, pero ellos en inglés tiran bastante alto. Igual de pronto estaban como testeando las aguas a ver cómo se vendía de pronto como una primera edición. Claro, o sea, también entiendo que a mí no me conoce o no me conocía nadie, ¿no? Y no es lo mismo sacar un juego del Simone Luciani y del Tursi que yo. Pero ellos tenían muy buenas expectativas ya de antes. O sea, ya antes de 6 meses antes de que saliera, que ellos tienen grupos de testeo enormes y lo prueban con mucha gente. Y me estaban diciendo que las notas que ponía todo el mundo eran muy altas y que las expectativas eran muy altas. O sea que, pese a que seguro que lo quieren probar, yo creo que iban con cierta confianza de que iba a ir bien. O al menos esto es lo que me transmitían. Bueno, eso me lleva como... Entremos a la entrevista. Sí. Como, Me parece. acabas de decir que pues no eras un autor tan conocido de juegos de mesa. ¿Qué hacías tú antes de diseñar juegos de mesa? Eso es algo que tampoco está en internet, pues no lo dice como en ninguna parte en tu página de Board Game Geek. Claro, no está, pero no lo he puesto, pero si busca se puede llegar. He visto que hacías videojuegos, Ay, sí. Eso era como una de esas partes, pero pues quiero que tú nos cuentes como un poco más qué es la vida de Dani García en verdad. O sea, inmediatamente antes de hacer estos juegos, o sea, a ver, diseñar juegos diseñé antes, pasa que no llegaron a ningún lado. Estos son los primeros que han funcionado. Pero antes de esto tenía una pequeña empresa de videojuegos, y por pequeña quiero decir que éramos 2. Y antes sí venía también del mundo de los gráficos en 3D. Yo estuve como autónomo mucho tiempo haciendo primero personajes 3D, luego me especialicé en pelo y hacía pelo en 3D. ¿En pelo? En pelo, sí. Y, wow, y llegas. qué específico. Sí, bueno, es que todo el mundo del mundo de 3D es muy específico todo. O sea, cuando es un personaje han trabajado 6-7 personas en él. Y antes, bueno, trabajé en alguna empresa de videojuegos por aquí. Sí, muy a mis inicios hice páginas web, pero te hablo de hace ya más de 20 años. O sea que he ido siempre con temas mucho de juegos, o ya sea por la parte gráfica o por la parte de diseño, más adelante. Pero sí, todo relacionado con esto. Ok, y ahora que lo mencionaste también, ¿hace cuánto diseñas juegos de mesa? Dices que estos no son los primeros. No, ¿Cuándo fue el primero? el primer serio no lo sé, pero yo recuerdo cuando era niño, no me preguntes qué edad, pero, o sea, no sé, 12, digamos. Había un juego, no recuerdo cómo se llama, pero que el tablero era como un mantel enorme con hexágonos y tenía miniaturas de orcos y humanos. Intenté hacer una versión, o sea, le pedí a mi abuelo que le dibujaba bien, que me dibujara unas fichas, y yo creo que está intentando hacer lo mismo, pero de la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo que estaba plagiando el juego, básicamente. Y eso no llegó a ningún lado, pero ya tenía el interés. Y sí que recuerdo, pues, entre los 18 y 18 20 estuvimos intentando hacer como un juego de rol, o sea, más la parte temática y mecánica. Estábamos escribiendo un libro, en cierto modo, porque es un juego de rol, es eso, ¿no? Pero bueno, estuvimos ahí... Sí. Más para pasar el tiempo con un amigo, pero hacíamos eso y luego he tenido varias épocas que he intentado, me he puesto más en serio hacer unos cuantos, no tan en serio como ahora, pero sí que al menos se lo enseñaba a una editorial, me decían que no y para casa, ya está, pero bueno. Ok. ¿Y cuál fue el primero de esos que enviaste, digamos, como una editorial? El serio. O sea, serio, el de verdad, o sea, antes, te hablo yo que sé, hace 10, 15 años, hacía algunos, no recuerdo ni el nombre, ni... Las temáticas eran más estilo americano, porque era lo que conocía entonces. Okay. Y se lo mostraba a una editorial de aquí y ya está, porque tampoco conocía el mundo. O sea, era por probar, porque tenía un contacto dentro y me permitían enseñárselo. Se lo enseñaba, decían, vale, ya lo pensaremos, y no se sabía más del tema, ¿no? Ya. Pero ahora fue... 2019 me puso serio con uno que dije, hostia, este es buenísimo, vamos a sacarlo aunque sea autopublicándolo. Estuve un año dando vueltas con él, conseguí que una editorial medio se interesara, pero para ayudarme a autopublicarlo, no para publicarlo ellos, y al final lo dejé estar, porque pues, justo he coincidido con la pandemia, se paró todo, y por suerte, porque también era un estilo más americano que no me encaja, pero ahí dije, bueno, deja de obsesionarte con esto y empieza a hacer más. Y ahí empecé a hacer 3, 4, y creo que el quinto que hice fue el que ahora es el Arborea, que fue el primero que firmé. Okay. O sea que realmente es de 2020. Los serios que empecé realmente a llamar a más de una editorial y a moverme fue 2019, 2020.
Yo aquí tengo una pregunta, bueno, dos. La primera es que en tu página web hay como, no sé, prototipos o algo así de algunos juegos. Mm. Hay uno que se llama Dungeons Incorporated, pues Dungeons Inc. Sí. Es como que armas tu propia mazmorra para que aventureros quieran venir aquí a matar a tus bichos. ¿Eso es como de esta tanda seria? ¿Eso es algo que va a salir o cómo funciona eso? No, ese fue el primero que hice después de este que me obsesioné. Y es el primer euro que hice. Y es el primero que moví ya con... También lo mandé a editoriales internacionales, no solo las de aquí. O sea, fue mi primer intento, yo creo, serio, realmente. Y no funcionó. Y creo que había ideas buenas, pero si lo cojo ahora y lo miro, diré, vale, hay que pegarle un repaso grande. Okay. Y los que hay ahí, hay uno que sí que eventualmente va a salir, pero el resto fueron intentos fallidos, digamos. O sea, precisamente dejé de ponerlos en la web con los que ya funcionaron. Porque tenía esa web más que nada pues como para promocionarme y eso, pero como vi que tampoco me estaba funcionando, al final lo dejaba. Ya, sí, yo vi uno que es de cartas, que se llama 18 cortes. Como un juego legacy de cartas. Sí, eso fue un concurso que se hizo, no me acuerdo de editorial, pero una que está especializada en juegos de 18 cartas y que, no sé, cada 3 meses, cada 6 meses sacan un concurso el tema es y en ese caso el tema era Legacy. Y sí, se me ocurrió esto, lo de cortar cartas, tampoco fue a ningún lado ese. De hecho, fue terrible, porque no es que no entrara en la selección ni nada, es que hicieron un vídeo recopilatorio de todos los que habían sido enviados y ni salió ahí. O sea, realmente no se vio nada de ese, fue un desastre. Te ignoraron por completo. Completamente. Y ya dije, pues no hago más concursos, ya para esto no me meto más. Ok. Nos mencionaste, pues como en las respuestas anteriores, nos hablaste también, digamos, de juegos americanos, de un juego que habías plagiado de la Segunda Guerra Mundial. Okay, ¿Juegas juegos de mesa? Sí. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Qué tipo de juegos te gusta ahora? Sí. ¿Te gustan ahora? O sea, yo creo que es imposible diseñar sin jugarlos. Absolutamente. En su momento, o sea, estoy hablando de cuando tenía 18, o bueno, adolescente, lamentablemente eso es hace más de 25 años. Claro, lo que conocí aquí había Magic, había juegos de rol, el Dungeons and Dragons, y había, bueno, los típicos, los más infantiles, ¿no? Venía de lo que conoce todo el mundo, el Monopoly, la Oca, todos estos. Y alguno extra que también era estilo más americano. Y durante mucho tiempo no me moví mucho de ahí, pues tampoco conocía demasiado, pero en, yo qué sé, 2019 por ahí entré en un grupo de juegos y ahí hacían un poco de todo. Había americanos, pero también había euros. Y había visto algún euro, pero me habían enseñado euros muy, muy sencillos y con esos no me enganché. Pero ahora que empecé a ver algunos de estos ya más grandes, dije, esto me interesa al menos saber de qué va. Y ya he hecho el cambio radical. O sea, si me pones un americano delante es que no puedo con ellos. O sea, todo lo que juego son euros desde duros a ligeros y alguna cosa muy puntual, pero todo en este estilo. O sea, no, si hay tirar dados y ver lo que pasa, a mí no me verás ahí. Y tiene que haber puntos de victoria, creo yo, para que entre. Sí. ¿Y cuál es el favorito, al menos de la temporada? Porque al menos Camilo y yo siempre tenemos problemas para decir cuál es nuestro juego favorito. Mentiras, Camilo siempre dice que Barcelona es su juego favorito. Me parece muy buena. Tirar al agua, sí. Pero... Estoy abriendo... Es que yo puntúo... O sea, tengo un montón de 10 aquí en la BGG porque soy... ¿De 10 fácil? Sí. Yo también. No sé, del año pasado el Tiletum me gustó mucho. ¿Qué más tengo aquí el año pasado? Bueno, para que veas un poco variedad, el micro macro también me encanta. O sea, técnicamente no es un euro, pero es uno que lo puedo jugar aquí muy bien. Y qué más, así recientes. No es americano al menos el micro macro. Sí. No, pero es... O sea, claro, puedo jugar alguna cosa de estas que pueda jugar con la pareja aquí, que ella también juega euros, pero según lo que le pongas, si es muy denso, pues tampoco le emociona. Y este funciona muy bien. Realmente, o sea, es un otro tipo de juego pero que me va muy bien. Yo también tengo aquí el Darwin's Journey, el Gran Austria Hotel, bueno, este tipo de cosas. El Gran Austria Hotel, ok. Ok, ese sí lo tengo más en el radar. Yo tengo el Darwin's Journey más que el Gran Austria Hotel, pero todavía tampoco llega aquí a Colombia. Es muy difícil de conseguir aún. Historias latinoamericanas. Sí.
Es una lástima, pero al final sois un montón de gente. Tendrían que... Muchísima. Sí, Y digamos los juegos que diseñan en España, que están en español, claro, pues muchas veces sí. ya están listos. Sí. Es decir, como somos un mercado gigante. Sí. Es igual que con los libros. Sí, y por eso también Devir creo que abrió una filial aquí en Colombia. Sí. Abrían filial hace un par de años y pues les ha ido bastante bien porque pues si lo que publican en España simplemente lo publican en Colombia y ya está. Y no tienen casi competencia porque el resto no llega, ¿no? Exacto, casi no llegan. Exacto. Sí, los festivales además más grandes son también de Devir, entonces... Sí, bueno, es que ellos son muy de montar festivales y fiestas grandes. Pero, sí, exacto. Sí. Bueno, yo querría como proseguir a el diseño de juegos. Uh-huh. Hemos estado como espiándote lo que podemos en redes sociales y en las páginas de internet y hemos visto que, por ejemplo, yo creo que usas Tabletop Simulator o pues alguna otra herramienta para empezar a diseñar tus juegos. Sí. ¿Cómo empiezas con los prototipos? ¿Cómo ocurre esto? Sí que uso de hecho uso exclusivamente el TTS, no creo ya prototipos físicos de los juegos. Okay. Y esto fue gracias a la pandemia, básicamente, que cuando apareció la pandemia, todos los que diseñábamos nos fuimos para allí y entonces ahí ya creamos grupos de testeo y gente que algunos han vuelto al físico, pero hay muchos que nos hemos quedado aquí porque claro, hay uno, yo estoy en Barcelona, hay uno que es de Manresa, el otro, o sea, de ciudades que están a 30, 40, 50 kilómetros o incluso más, hay gente que está a 1000 y pico. Esto te permite probar con un montón de gente que si no, no podrías. Más allá de lo fácil y rápido que luego es hacer cambios y el tiempo y materiales que ahorras, todo esto, ¿no? Y, o sea, el juego yo realmente, yo tengo la manía de que tengo que tenerlo todo en la cabeza, o sea, tengo que tenerlo hecho entero antes de ponerme a hacer nada. Entonces yo estoy un tiempo que estoy pensando y apuntando ideas en un TXT, pero sin más. Y a la que más o menos, y esto puede durar semanas, meses, o sea, me viene una idea, la apunto y me olvido del tema y ya puede entrar otra idea. Y a la que ya el juego empieza a tener bastante parte que empieza a encajar, ya ahí sí que me siento y empiezo a pensarlo. Hago creo todo el juego a nivel teórico, digamos, y ya ahí creo el prototipo y lo pruebo yo solo en TTS y evidentemente eso es un desastre, no funciona por ningún lado normalmente, pero ya la prueba era de un juego entero y ya me es más fácil ver qué hay que cambiar o qué partes no han funcionado para nada y hay que cargarse o qué partes hay que potenciar y ya empiezo a hacer este ciclo de, primero lo pruebo yo solo hasta que me convence como para que lo pruebe gente, luego ya empiezo con gente y es ir testeando y cambiando básicamente. Y digamos, lo que apuntas y las ideas que tienes son más mecánicas, temáticas, ambas. ¿Por dónde empiezas? Ahora ya empiezo por el tema siempre, porque es que al final te ayuda a pensar mecánicas originales basadas en el tema. Pues si me pongo a pensar mecánicas, simplemente pensaré, pues sí, colocas trabajadores y pasa no sé qué, pero salen cosas menos originales, creo así. Entonces yo tengo un tema que a lo mejor creo que puede funcionar o que me gustaría hacer un juego sobre ese y así es más fácil que vayan saliendo cosas mecánicas basadas en eso. Lo que apunto realmente son las mecánicas porque el tema ya sé de qué quiero hablar. A no ser que sea un tema, por ejemplo, en Barcelona hay muchas notas históricas que parte ya sabía la historia esta, pero bueno, sí que hice una cierta documentación y me apunté links y cosas, los tenía ahí guardados por si quería revisarlos, pero más o menos el tema, cuando lo he decidido ya sé lo que quiero hacer y es solo ir apuntando mecánicas para ver cómo cuadran cómo encajan con ese tema. Sí, recuerdo las notas históricas en las instrucciones. Manual, sí. Que sirven un montón, pues a mí me han servido un montón para explicarle a la gente cómo va el juego, porque entonces uno les dice como, no, pues vamos como a hacer Barcelona en el siglo XIX, después de como que se salió de las murallas y hay que congraciarse con Cerdá, entonces como que hay como toda una narrativa y pues eso viene desde el tema básicamente. Sí. Y es más fácil de explicar así, pues yo le estaba diciendo que teníamos, no sé si esta expresión se usa, pero hay que hacer brownie puntos con Cerdá. Creo que es una expresión muy colombiana. Sí, pero, eso es lo que es. Pero sí, hay que hacer como puntos con Cerdá y hacemos muchos chistes al respecto y ha sido muy divertido pues como desde ahí, desde lo narrativo, aprender un juego, que no suele ser el caso. No, y hay otros que aunque el tema lo tenga claro y las mecánicas... O sea, siempre intento que las mecánicas reflejen más o menos el tema por lo que dices. Como mínimo es más fácil explicarlo y más fácil recordar de qué iba el juego y los detalles por eso.
pero hay otros que el tema es quizá algo más genérico, ¿no? Como el Arborea mismo. Bueno, en mi versión se ha quemado un parque natural, hay que replantarlo, ellos le metieron esta capa fantástica encima, pero es el mismo juego. Pero no está basado en una historia concreta, es simplemente un setting, digamos, ¿no? Ok. En cambio, el Barcelona sí que había una historia muy concreta detrás y unos hechos y había muchas cosas a las que agarrarme en ese sentido. Entonces, agarrarme ahí no está, significa otra cosa, creo, ¿no? ¿O es en otro país? No, eso, acá, vale. en Si otro es que ahora país. lo he dicho, he pensado, Aquí. no sé si lo he liado. Sí. No, Creo que es aquí Argentina. funciona, No. aquí funciona. Vale. Aquí agarrar funciona. Vale. Sí. Nosotros somos en realidad los que decimos coger. O sea, sí. yo digo coger mecánicas. Vale. O sea, eso es algo que yo diría. Y pues podemos evitarlo igual. Sí, Pero... mejor no abramos puertas a malentendidos. Eso que hablas me gusta mucho porque los euros suele decirse, o suele ser el caso, que el tema está como pegado. Yo le digo que está pegado con babas, pegado con saliva ahí encima. Pero en Barcelona no le podría como poner otro tema encima porque creo que no sería igual de intuitivo, no sería igual de fácil de explicar. Es para aplaudir en un euro sobre todo, que todo el mundo ya cree que es que no, los euros solo tienen como un temita encima y la idea es que empujes cubitos y ya está. Sí, no, realmente yo creo que no se podía cambiar el tema hacia ninguna otra, ni siquiera hacia ninguna otra ciudad, porque ninguna tiene esa forma concreta del mapa, ninguna tiene esa historia concreta. O sea, de hecho, el mapa no es una especie de resumen de cómo es Barcelona, es una zona concreta. Yo vivo al lado del mapa, Sí. digamos. O sea, Qué bello. Realmente incluso en Boranda han mantenido muchas cosas, pero hay pequeños detalles que quitaron temáticos, pero donde ahora están las acciones, porque yo siempre las aleatorizaba, no había ninguna pintadas ya en el mapa. Entonces ahí lo que salía eran los nombres de las propias calles y hay algún pequeño detalle más porque la forma que tienen es ser la forma de donde salen los nombres en las calles en Barcelona, tiene esa forma rectangular con ese fondo blanco más o menos, sí. O sea que sí que está yo creo que realmente, y aún así hay gente que he visto comentarios por la BGG que dicen, no, el tema está pegado. Yo, vale, pues oye. No, ya hiciste lo más que podías hacer. Como no os haga construir edificios de verdad, ya no sé qué hacer para ello. Bueno, pero es que la gente pide mucho. Sí, Hay muchos comentarios en la BGG. Hay que ignorar bastante. Y había uno que decía que no es temático y luego no sabía quién era Gaudí. Digo, vale. Pues... Yo lo jugué y fue como... Yo estuve en Barcelona hace muchos años y fue como... Sí, tiene sentido todo con todo. Sí, no está pegado encima. No hay manera de decir que esto está pegado. Esto va a ser como un salto un poco grande, pero en uno de los juegos próximos que vimos Daitoshi. A mí me interesa mucho, pues me gusta mucho como Japón y la cultura japonesa. Entonces quería preguntarte, ya que dices que estas mecánicas no se podrían aplicar nada a otra ciudad, Daitoshi más o menos de qué va, tiene alguna mecánica similar, tiene que ver, pues digamos, entiendo que es Metrópolis, o no sé si ese era como el nombre que le querías poner. Bueno, el nombre no es mío, pero sí significa ciudad en japonés. Y este viene, bueno, esto es un encargo de Debir, de hecho, porque es un juego dentro de la Kemushi Saga que tienen, que empezó con Bitoku, está dentro de ese mundo. Sí. Y sí que es una especie de revolución industrial de los humanos dentro de ese mundo, que descubren el vapor y empiezan a, bueno, pues no solo a aplicarlo en toda clase de inventos, sino que además las ciudades empiezan a crecer porque toda la producción va hacia ciudades, es un poco la idea esta. Y ellos tienen una línea temporal de la historia que quieren contar con la saga esta, y hay otro juego que sale el año que viene que se llama Sun, sí, que la línea temporal está más tarde y que es un juego que el mundo este se ha convertido en un desierto. O sea que básicamente en Daitoshi te estás cargando el mundo a base de talar árboles y tener esta revolución industrial. O sea, es un poco esta idea. Justo el fin de semana pasado compramos Bitoku. ¿Sí? Era solo una nota al margen. Vale. Sí, no lo hemos jugado aún, pero tenemos que jugar. Pues ese es el inicio de la saga esta y bueno, que los podéis jugar todos en orden hasta llegar a estos dos últimos. Me gusta mucho la idea de tener juegos de mesa en saga. Sí. Es algo que me gusta mucho en los libros y digamos en los juegos de rol también me gusta, pero ahora en los juegos de mesa es un muy buen gancho, digamos, también para entrar a esto. Pero te estábamos preguntando sobre estas de pronto nuevas mecánicas de Daitoshi, no sé si... Bueno, puedo decir cosas muy generales porque aún no han hablado mucho. Ajá, no hay problema lo que puedas decir. Tiene generación de motor, tanto propia como común, y tiene...
Tienes un rondel y que lo mezclas con colocación de trabajadores. O sea, yo creo que es una mezcla bastante rara de mecánicas, incluso de las propias acciones en sí no son, creo, tan evidentes. O sea, por ejemplo, coges el Barcelona y creo que el juego es original en su conjunto, pero las pequeñas acciones son cosas más típicas, ¿no? Pues tampoco quería, como había 11 acciones, no quería complicarlo con cosas muy rebuscadas con cada acción, quería que fuera muy simple, pongo algo, cobro algo y ya está, ¿no? Y en este sí que creo que es más... No es tan evidente cómo hacer puntos, no es tan evidente... Tienes que jugar una partida para ver de qué va el tema directamente. Ok. O sea, creo que es... Que en general es algo que intento en muchos juegos, ¿no? Intento probar cosas raras, más que nada para que destaquen, para que tengan más posibilidades de pues si al final todos hacemos lo mismo, pues no van a funcionar, ¿no? Los juegos. Y este creo que tiene unas cuantas mecánicas bastante interesantes. Que también una cosa, lo digo porque recuerdo lo que dijo David Esbrí en una entrevista, entonces estoy hablando de lo mismo que él. Ahí sí sé que no meto la pata. Pero también en el mundo de Bitoku tiene esta parte, digamos, fantástica con los espíritus del bosque, ¿no? Que protegen este mundo. Y de Toshi están como al final del camino, ¿no? Han ido perdiendo poder y se han ido, a medida que la humanidad ha ido avanzando, han ido perdiendo poder. Y aquí también entran y al final como te estás cargando, básicamente estás talando árboles y cogiendo agua de los ríos para generar vapor, ellos te intentarán parar y te intentarán afectar. Entonces tienes que gestionar, creo que es una parte también original del juego, tienes que gestionar eso. Intentas quitarte de encima los problemas que te causan o intentas vivir con ellos, pero según lo que hagas puedes empezar a acumular varios y empezar a notar realmente que te están lastrando, ¿no? Entonces tiene esta gestión de que a veces no estás buscando hacer puntos en un turno, estás buscando quitarte de encima problemas para poder seguir jugando, ¿no? Wow. Me gusta mucho, estoy muy emocionada por ese. Pues sale, es para ese, del año que viene. Bueno, tendremos que ahorrar, a ver si vamos a Alemania. Alguien que nos mande dinero, que nos mande a Alemania, que nos esté escuchando. Sí. No, yo solo iba a decir que ese me emociona mucho porque los juegos de Devir sí se lanzan aquí como al mismo tiempo que se lanzan en todo el mundo. Entonces lo vamos a conseguir el mismo día que salga probablemente. Además, siendo si es uno de los pequeñitos, no sé qué hacen, pero entiendo que siendo los grandes de Essen y los que vayan sacando a lo largo del año, entiendo que estos sí que hacen tiradas más grandes y seguro que llegan por ahí. Sí, aquí, eso sí, por ejemplo, el White Castle que salió hace poquito salió como aquí, también salió el mismo día, pues salió el día de Essen y aquí así lo empezaron a vender. Sí. Además, aquí hay una feria muy grande, digamos como una convención, como de hobbies, muy grande en octubre también, entonces por eso también para Devir creo que es más fácil hacerle mercado a las novedades de Essen. Claro. Entonces así funciona también. También compramos el White Castle para también, probarlo. Bueno, este lo testé yo con... ¿De verdad? Sí, porque claro, ya nos llamáis, son de aquí también, entonces nos conocemos todos y casi todos probamos lo de casi todos. Y ese también yo lo recomiendo mucho. Yo estoy esperando, de hecho hemos quedado que vamos a hacer un trueque, Arboria ese, o sea, estoy esperando que nos veamos para poder tenerlo. Bueno, y estábamos hablando de las mecánicas, a mí me interesa mucho este tema, digamos. ¿Cuáles dirías que tienes mecánicas favoritas como diseñador o como jugador? ¿Alguna de las dos? Parece que sí, bueno, como jugador no. Sí que hay algunas que no me gustan, o sea, no me gustan las subastas, no me gusta... ¿Qué más no me gusta? Hay más cosas que no me gustan. Las acciones, o sea, acciones de shares, no acciones de hacer acciones. Ajá, sí. No, esa mecánica, si tienen eso, acostumbran a no gustarme los juegos y seguro que algunos, bueno, sí, tirar dados, todo lo que sea tipo americano, ¿no? Pero como diseñador aparentemente sí que tengo mis tics porque, de hecho, hablando con gente de por aquí, hacían cachondeo de que siempre meto multiplicadores en todos los juegos de puntuación, siempre acabo, o sea, no duran una cantidad fija de turnos, sino que acaban cuando pasa X y alguna cosa más. Sí que tengo estos tics, porque lo he repasado de todos los que vienen. Creo que hay solo uno que acaba con un número finito de rondas y creo que solo uno que no tiene multiplicación, que es el mismo además. O sea que sí, tiendo a tirar por ahí. Pero luego creo que hago cosas muy diferentes, o sea, sí. Colocación la mecánica base, digamos, la cambio mucho. Sí que no he hecho demasiado con dados o no he hecho demasiado con cartas, pero sí que intento buscar cosas raras cada vez. Supongo que acabaré haciendo tarde o temprano. Ya que estamos ahí, tienes como unas mecánicas que te generan y que siempre tratas de usar o que bueno, que terminas usando. No sé si es como una decisión o simplemente pasa. No, sale sin querer. Ok. ¿Y tienes como algún principio a la hora de diseñar juegos, como que te sientas y dices como yo quiero que todos mis juegos la gente se parta el cerebro, porque en Barcelona siento que hay que partirse el cerebro bastante? No sé, es como ajedrez 4D.
Como esta mañana hicimos otra partida en Tabletop ahorita hacemos una pregunta al respecto de eso, pero hicimos una partida de Barcelona los dos y estábamos como, yo sentía que tenía que pensar como 4 turnos en el futuro en casi todos los juegos, pero en Barcelona como con cada acción iba a importar mucho. Entonces sí, como a la pregunta de Camilo. Paréntesis, en Barcelona realmente al final no haces tantos turnos. No es, hay otros juegos que te lo marcan mucho que te dicen, como el White Castle, son 9 turnos y con eso te apañas. En Barcelona a veces son menos de 9. Pero claro, o sea, realmente cada turno importa en ese sentido. ¿Y qué me habías preguntado? Se me ha olvidado, perdona. No te preocupes. Si ¿tienes como algún principio, como, sí. como una filosofía base sobre la que dicen estos juegos o simplemente es como lo que vaya saliendo? Es lo que vaya saliendo, pasa que siempre salen juegos de más o menos este peso. O sea, sí que va a salir uno muy pequeñito más adelante, pero todo lo que hago y todo lo que estoy pensando es siempre grande, porque empiezo a pensar y si es más pequeño es que yo mismo digo aquí le faltan cosas y voy metiendo. Ya. O sea que realmente son todos euros, son todos más o menos del mismo peso que el Barcelona, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero por ahí van. Y sí, o sea, realmente la filosofía es probar cosas diferentes cada vez, intentar hacer cosas que no se hayan visto demasiado o combinar cosas que no se hayan combinado, porque ya entré directamente con esta filosofía, dije, si ahora entro yo nuevo a este mundo y tengo que ir a editoriales a venderles mis juegos, si vengo con lo de siempre, preferirán coger al de siempre, que ya es conocido, ¿no? Entonces, ya de base empecé buscando hacer cosas raras. Creo que es una buena filosofía por tratar de probar cosas diferentes y de alguna manera únicas, me parece una buena aproximación. Sí, además, o sea, luego hay gente que también, ¿no? En Barcelona hay gente que dice que tiene cosas muy originales y otras que ya lo han visto, digo. O sea, siempre encontraré gente que no opina igual, pero yo al menos lo planteo de inicio y pruebo cosas que yo no he visto al menos o combinarlo de formas que yo no he visto al menos. Y muchas veces pruebo cosas que no funcionan y me he tenido que cargar un montón de prototipos incluso antes de probarlo con gente porque aquello no... O sea, a lo mejor si no se había hecho antes era por algo, ¿no? Porque no funcionaba. Sí. Pero bueno, sí que es lo que siempre estoy probando. Y en ese orden de ideas, ¿cuándo decides que un juego está listo? Después de hacer estos prototipos, después de anotar un montón de cosas, tenerlo todo. Es cuando el juego está entero. Es decir, entero no me refiero a... o no exactamente. O sea, no tengo que tener todas las cartas hechas, aunque sí que las hago antes de... Cuando decido hacer el prototipo, las hago todas. Aunque en una partida vaya a sacar 5 cartas, tengo que hacer el mazo de 60 entero. Pero llega un punto en el que primero tienes una pequeña idea, la anotas y ya está. Luego, 2 semanas después tienes otra idea, la anotas y ya está. Y llega un momento en el que el ritmo en el que van apareciendo las ideas empieza a incrementarse y ya empiezas a linkarme, a enlazar una mecánica con otra y dices, esto podría servir para esto otro. Y ya empiezas a ver que el juego empieza a tomar más forma. Y ese ya es el momento en el que, vale, ahora sí que vale la pena abrir el documento, leer todo lo que he escrito y acabar de llenar los huecos que queden. Y ya ese es el momento. También depende del tiempo que tenga, porque ahora estoy intentando hacer uno que está pasando a ser prototipo y lleva como 3 o 4 semanas en este estado, porque es que entre los juegos que ya tengo apalabrados o cosas antiguas que ahora hacer solitario de ahora mírate esto, o sea, tengo que repartir el tiempo también como puedo. Pero es el momento en el que el juego ya más o menos podría sentarme a hacer una partida si tuviera un prototipo. Ya veo que está ahí, pues ya es cuando lo monto realmente. Quiero llegar a ese punto de poder tener un juego todo en mi cabeza algún día. O sea, lo que hago yo no es normal, porque la mayoría de diseñadores lo que hacen es empiezan con una mecánica pequeña, la prueban, aunque no haya nada, o sea, aunque no haya puntos, no haya nada. Dicen, esto más o menos funciona y empiezan a crecer. Y lo mío yo creo que es masoquismo, porque es intentar, sobre todo lo de tener, pues eso, todos los mazos, tener que tenerlos hechos, que luego a lo mejor no sirven para nada y me los tengo que cargar, pero no sé hacerlo de otro modo. Yo creo que sí es masoquismo porque esta mañana estábamos hablando de entender Barcelona y jugar Barcelona óptimamente. Toma un tiempo y es como complicado y como hay que poner mucho de la RAM de la cabeza de uno ahí. Lo que yo dije fue como, imagínense pensarse este juego y ahora que nos dices que te lo pensaste todo en la cabeza así como de una sola vez, es aún más difícil. Pero no se parecía en nada. O sea, la primera versión que pensé tenía
la matriz esta de las calles, tenía las bases, pero luego la mecánica no se parecía en nada. Y de hecho, tuve muchos problemas para conseguir que luego funcionara. Una cosa es que tenga en mi cabeza una idea que creo que es muy buena, luego cuando la pruebo no lo es. O sea, realmente estás pensando un juego, pero luego evidentemente no puedes tener en cuenta, no puedes imaginar todas las consecuencias que tienen en todas las mecánicas, ni cómo se mezclan unas con otras, ni si es muy difícil, muy fácil. O sea, pero yo necesito tener ese juego en la cabeza, aunque luego lo vaya a cambiar, y como en Barcelona se mantiene el tema, pero toda la mecánica, bueno, la mecánica de colocar en los cruces también estaba, pero el resto está todo cambiado. Es decir, los cruces no había acciones, había recursos, y los recursos y las acciones las hacías cuando construías usando esos recursos. O sea, todo estaba al revés, digamos. Y no funcionaba, y tuve varias versiones de intentar que funcionara hasta que llegué a la que... O sea, llegó una en la que estuve probando y dije, vale, aquí ya esto sí que empieza a funcionar, y es la que saqué pública, digamos, ¿no? La que empecé a testear con gente. Por ejemplo, de Barcelona, ¿qué fue lo más difícil, como el reto más grande que te apareció en el camino? ¿Recuerdas eso? Pues sí, fue este momento de que estuve a punto de cancelarlo porque no veía que funcionara. Ya. Que mi idea inicial era esto, ¿no? Pues un juego que tenías un montón de recursos diferentes y que tenías que poner los ciudadanos para recogerlos y luego construir con ellos. Pero era todo muy lento, las decisiones no eran interesantes, no funcionaba. Incluso también el track de ciudadanos existía, pero te daba otras cosas que tampoco funcionaba. Y llegó el punto de que dije, bueno, estaba a punto de cerrarlo, tuve la idea de cambiar, ¿vale? Y si las acciones están fuera y los recursos, en vez de tener 11, tenemos solo 2. O sea, y decidí hacer un último intento a ver si funcionaba. Y fue lo que funcionó. Pero si no me llega a funcionar ese, a lo mejor me lo hubiera cargado. ¿O no? Menos mal. Sí. Menos mal no pasó. Y de Arboria, ¿cuál fue como el momento más difícil, digamos, del diseño de este juego? Es difícil porque este es anterior. O sea, hace aún más tiempo. Ya. No me acuerdo realmente. Tuve una evolución. No recuerdo un momento es que no va a funcionar, me lo cargo. Pero sí que recuerdo muchas pruebas, porque ahora, claro, con la experiencia, ahora necesito menos pruebas para que el juego funcione. Voy más rápido a una solución. Antes necesitaba más. Y recuerdo muchas pruebas de que o no funciona, o era demasiado largo, demasiado corto, o ciertas acciones no se hacían, no servían para nada, pero no recuerdo, a lo mejor lo tuve y ya simplemente no me acuerdo, pero fue una cosa más progresiva que cada vez iba mejor y no hubo un obstáculo enorme realmente, creo. Pues tremendo, qué bueno. Ya quisiera uno diseñando un juego sin obstáculos. Me parece que tienes como mucho conocimiento de todo esto y me surge la pregunta de si eres autodidacta o si has tomado clases de algún tipo, has leído algún libro que nos quieras recomendar. No, bueno, he leído libros, pero no sobre esto. Así que no te puedo recomendar. Bueno, me puedes recomendar un libro que te guste también, no hay problema. No, pero lo he hecho... Sí, yo soy muy obsesivo. Entonces, cuando decidí meterme en serio con esto, me metí muy en serio. Y cogí, porque no conocía casi euros. O sea, hacía medio año, un año que sabía que era un euro realmente. Y entonces me empecé a mirar, descubrí el Rado, el canal de Rado, y descubrí alguno más y empecé a mirar vídeos a saco para ponerme al día de todas las mecánicas de qué se había hecho, de que era un juego de este tipo, ¿no? Porque evidentemente no tenía ni el tiempo ni la posibilidad de probarlos todos. Entonces hice como este cursillo acelerado mío de empezar yo creo que cada noche veía 1 o 2 vídeos de un juego diferente, porque en 40, 50 minutos no ves toda la partida, pero ya ves cómo se juega, ves las mecánicas y ya así pues fui cogiendo conocimiento, y el resto fue prueba y error. O sea, el primero euro, que es ese que habéis dicho del Dungeon Inc., ya tenía unas ideas, ya iba en esa dirección, pero claro, si lo miro ahora veo que aún le falta... O sea, lo podría coger y rehacerlo todo y con mis ideas nuevas y a lo mejor funcionaría, pero necesita un trabajo importante. Y fue a base de probar y sobre todo... Y yo creo que una cosa que hice bien, pero que es un error que creo que cometemos la mayoría, con el juego anterior dije, este es buenísimo, este va a salir. Y estuve 1 año y pico con ese juego, ilustrándolo yo, o sea, dediqué un montón de tiempo y mucho tiempo a pulirlo, a balancear que esta carta cueste más, esta menos, este efecto es demasiado potente. Y todo este tiempo no estás diseñando realmente, estás cambiando números, pero eso no es diseñar, creo yo. O sea, no es la parte importante de diseñar.
cuando aprendes, cuando coges un juego, lo haces de cero y empiezas. Es la parte inicial. Entonces, esa decisión de decir, vale, me dejo empiezo con otro, y cuando el otro más o menos estaba ya decente como para al menos mandárselo a editoriales, dejarlo estar y empezar con otro. O sea, no intentar dejarlos perfectos, porque al final la editorial te los va a cambiar igual. Luego van a hacer. Ok, claro. Y esa fase de, creo que en 2020, no sé, hice 4 o 5 juegos, o 6 a lo mejor. O sea, hice muchos de este tamaño. O sea, no todos eran de este tamaño, pero vamos, que son juegos, unos cuantos eran grandes. Entonces, el hecho de hacer esta fase inicial de diseño también que es donde más cambia el juego y donde más un testeo te da mucha más información, pues también fue este curso acelerado de aprender a diseñar. Y tú antes hacías como juegos o pelo, cosas 3D. ¿Crees que hay algún conocimiento de ese tiempo que como que se traduzca y te haya ayudado a llegar a hacer juegos de mesa, o simplemente son cosas totalmente aparte? A ver, la parte gráfica me ayuda. Mis prototipos son más bonitos, digamos, pero no por el hecho de ser bonitos, sino que la información está muy clara. Normalmente la iconografía está clara porque tengo un poco de conocimiento no solo de 3D, también de 2D, y eso en ese sentido sí que me ayuda. A nivel de diseño, no creo. O al menos sí ayuda de forma muy abstracta, no lo sé. Creo que ayuda más el hecho de haber jugado mucha cosa o haber visto mucho juego. Y quizá de hacer videojuegos y haber jugado también a ellos. No sé si puede venir algo por ahí, pero yo creo que son cosas bastante diferentes. Y en algún punto nos hablaste de los juegos de rol. En nuestro podcast y en nuestra página también hablamos de juegos de rol. ¿Hay alguno que te guste mucho, del que seas fan? Es que ya hace muchísimo que no juego. Okay. No solo es que haya cambiado el tipo de juegos, es que ya también con la edad o sea, cada vez era más difícil quedar regularmente a hacer algo. Sobre todo cuando tienes que juntar 3, 4, 5 personas. Entonces ya hace, qué sé yo, 10 años o así que no juego a nada. Jugué Dungeons and Dragons, jugué Vampiro en su momento. Jugué el que estábamos haciendo nosotros, jugamos bastante a ese. y creo que poco más, no recuerdo. La Rueda del Tiempo, había uno, sí, también jugué a ese. Bueno, sí. Alguno más, pero ya es un mundo que lo he dejado, porque además no se me da bien actuar. La parte que me gustaba irónicamente del juego era la parte mecánica de crearte el personaje y los combates, pero los combates estabas 4 horas para hacer un combate y al final estabas tirando 5 veces el dado y ya está, ¿no? Era algo que en aquel momento me parecía genial, pero realmente ahora no lo disfrutaría. Y la parte bonita, que es la de actuar y hacer, es que no se me da, realmente. Soy fatal. ¿Has visto el juego de roleplayer? Sí, no lo he jugado, pero sí, lo he visto. Tal vez te gustaría, porque solo tienes que hacer la hoja del personaje. Es lo único que tienes que hacer. Sí. Aunque hay dados, pero bueno, hay maneras de controlar la suerte. Depende. Pero una cosa es, si el dado lo tiras y lo decides, es una cosa, que si es al revés. Exacto. Sí. Por esta misma línea de preguntando como conocimiento que tenías del diseño, si te ayudó o no, que pues en la parte del diseño no mucho. ¿Tienes como de dónde sacas inspiración? ¿Tienes alguno? Entiendo, Barcelona, pues vives en Barcelona, creo que esa es un poco es una carta de amor a Barcelona. Me parece que es una carta de amor a Barcelona, sí. Pero ¿tienes algún otro hobby por ahí que te haya ayudado? ¿De dónde sacas como inspiración para las temáticas? Por ejemplo, el Windmill, que también sale el otro año, por ejemplo, eso me pareció súper lindo y no me ocurrió un juego sobre tulipanes. A mí tampoco. El tema no es mío en ese. Está bien. ¿Ves? Algunos sí que lo cambian, pero no, o sea, yo soy, como he dicho, bastante obsesivo. Entonces, me he metido con juegos de mesa y es una cosa muy, muy obsesiva. He jugado muchos videojuegos, he leído mucho, he viajado relativamente bastante. No he salido de Europa, pero bueno, sí. Ya es hora. Sí. A Colombia. Sí, por ejemplo. Y sí, bueno, de hecho he ido haciendo otras cosas, pero no, o sea, no sé, al final sí que me gusta, por ejemplo, me gusta mucho la historia y no he hecho demasiado. Estoy pensando si tengo algún juego histórico, que creo que no. O sea, tengo juegos como este del Laitoshi, que es así como Revolución Industrial, pero no exactamente. Pero bueno, supongo que el propio hecho de interesarme por varias cosas puede hacer salir juegos. El de El Arboria, que lo único que hicieron fue meterle esta parte fantástica. Mi idea era sobre regenerar un parque natural quemado
y no es que tenga especial conocimiento de eso, pero sí que, bueno, pues yo qué sé, de salir a la montaña y tal, supongo que vino de ahí la idea, ¿no? Y luego sí que me metí y vi que había ciertos elementos temáticos que venían de haber investigado un poco más el tema una vez y había decidido hacer eso. Pero no, vienen, no sé, es que pueden venir de cualquier tontería la decisión o el tema para un juego. O de algún evento histórico, o de que me he cruzado por la calle con un coche rojo y yo qué sé. Es que no, pueden venir de cualquier lado. Okay. Sí que tengo algunas obsesiones o sea, cosas históricas, cosas de viajes temporales me gustaría hacer, pero he hecho 4 o 5 intentos y no han acabado de funcionar. Y esa es una espina que tengo clavada, hacer un juego o sea, de viajes temporales, pero que realmente, si tocas algo en el pasado, que se note en el futuro, digamos. Lo que he intentado era injugable, porque tenías que recordar todo lo que habías hecho en el futuro para que el cambio en el pasado retroactiva y no había por dónde cogerlo, pero es como una obsesión que tengo. Y hay cosas... O sea, por ejemplo, hay una idea que tengo con alguna tradición de por aquí también. O sea, sí que hay cosas más cercanas a mí que me dan ideas, pero hay otras que son más abstractas. Es algo que vienen de mi bagaje general de esto de haber leído libros, de yo qué sé, de intereses que he tenido durante la vida. El ajedrez 5D de los viajes en el tiempo de Dani García. Estoy preparada. Pues puedes esperar porque no me ha salido aún. Uno de los pocos juegos, mentiras, no son tan pocos ahora, pero uno de los juegos como que a mí me parecen de las editoriales más grandes de Colombia es sobre viajes en el tiempo, ¿no? Taquión. Sí, se llama Taquión. En Colombia, sí. Y hay ¿cómo se llama el del Tour? Sí, el Anachrony, y hay alguno más que lo hacen de forma más abstracta, pero quiero, o sea, el Anachrony es del futuro te llega algo y luego cuando te llega, o sea, es como una deuda realmente lo que pasa, es muy tematizada, sí. Pero es una deuda. Yo intento lo contrario, que es toca con el pasado y vamos a cambiar todo lo que hemos hecho hasta ahora, y que evidentemente de momento no está funcionando, pero yo tengo fe que alguna versión funcionará. Aquí lo escucharon primero, el juego de los viajes en el tiempo. Sí. Y a lo mejor no saldrá, pero bueno. Cuando nos hablaste de que el tema no es tuyo, digamos, el de los tulipanes. En ese caso no. Esto es como con la editorial, o sea, eso es como una cosa que te pide la editorial, que te sugiere. ¿Cómo es digamos, trabajo con el editor del juego? Claro, depende en las editoriales? Depende de la editorial. Ahí Board & Dice te cogen el juego y ellos hacen lo que consideren con él. Mientras que hay otras que lo que tú les das es lo que se va a imprimir. Van a hacer los gráficos y la iconografía y todo eso, pero el diseño se va a quedar como está. Entonces depende. En ese caso bueno, mi idea era una IA dentro de un ordenador steampunk. Y dijeron, aquí te has venido muy arriba, déjanoslo a nosotros. Y salieron con esta idea que por suerte realmente todas las acciones encajaban. O sea, las acciones que yo había hecho eran temáticas porque eran cómo funcionaba un ordenador por dentro. Y todas la conversión que hicieron con cada acción realmente funcionaba con el tema que escogieron. Dije, vale, me parece bien. Y si hubiera dicho que me parece mal, creo que también me hubiera dado igual, ¿no? Pero sí. Y digamos, con estas peticiones específicas, Daitoshi fue una de ellas. ¿Cómo te sientes con esto? Como con que te pidan que hagas cosas. Daitoshi ya fue directamente que me pidieron ese juego. Pero de ahí me dijeron, la historia es esta, ¿no? Revolución industrial, steampunk, dentro del mundo tienen que haber los yokais. Ya está, no me pusieron ningún otro requisito, entonces pude hacer lo que me dio la gana. A nivel de mecánicas, tenían que funcionar dentro de esa historia que querían contar y de hecho costó bastante porque como tienes esa que he dicho, ¿no? De que según lo que hagas te empiezas a tener perjuicios y eso en un juego normalmente no funciona bien porque a nadie le gusta empezar a que cada vez vas peor, ¿no? Entonces balancear eso realmente fue un infierno, pero pude hacer lo que quise y claro, realmente me dieron ellos el tema, pero luego lo he interpretado a mi manera como he querido y de hecho ahora estoy haciendo uno que también es un requisito de una editorial que es lo mismo. Me han dicho el tema tiene que ser pero yo he podido hacer lo que he querido con esa idea, ¿no? Y lo único de momento que a nivel temático las sugerencias que han hecho es cambiemos esto porque estaría bien que salgan más cartas para que sí podemos meter más ilustraciones más temáticas. Entonces cambia esto y hazlo con cartas para que de esto, ¿no? Pero realmente estoy haciendo también en ese de momento porque aún no está acabado el juego que estoy queriendo. Entonces depende. Hay otros que sé que están en camino, que algunos han cambiado algo el tema, otros están igual.
al final sé que hay algunos que sí o sí quiero que el tema sea ese, como por ejemplo el Barcelona no hubiera dejado que me lo cambiara. Sí, por supuesto. Y hay otros que si me lo cambian, bueno, pues vale. No es mucho problema, a no ser que el tema que me digan sea una barbaridad, ¿no? Pero no hay tanto problema. Creo que sé cuál es la respuesta a esta pregunta que estoy a punto de hacer, pero solo por si acaso la respuesta es diferente a lo que creo. ¿Prefieres como escoger tú el tema y tú mismo hacer las mecánicas? ¿O también te gusta, digamos, como que te pongan un tema y tú hacer las mecánicas? ¿Qué prefieres? Bueno, no, depende. O sea, prefiero mi tema, porque de hecho el problema de tener estos encargos que ahora... Luego, o sea, la suerte es que ya me están haciendo encargos directamente, ¿no? Que eso realmente es muy bueno para poder vivir de esto. Pero claro, tiene la contrapartida que es lo que las ideas que tengo yo, pues tardo muchísimo más en sacarlas porque tengo que pasarlas para hacer esto otro. Entonces, me gustan mis ideas porque además muchas veces intento cosas locas, como por ejemplo ser un ordenador, ¿no? Pero lo bueno también de temas, si te lo dan con suficiente... Parece si el tema es simplemente un juego en la Edad Media. Para esto ya hago lo mío, ¿no? Porque el tema es tan abierto que no me estás dando nada de información. Pero cuando te dan un tema un poco más con ciertos requisitos, como era el caso de Daitoshi, vale, ya te están dando información para que se te ocurran quizá mecánicas que a ti solo no se te hubieran ocurrido. O sea, no hubieras tirado por ese tema y no hubieras hecho esas mecánicas. Entonces, si hay suficiente información, es agradable hacerlo. Me gustó con Daitoshi y me está gustando con el que estoy haciendo ahora. Y de hecho tengo otro que me han pedido, pero ahí me han dado bastante más libertad temática y está encallado porque, claro, puedo tirarlo para cualquier lado y entonces para hacer eso prefiero lo mío. Pero sí, o sea, hay temas de los que quiero hacer juegos que tengo como este de viajes temporales que funcionen y los tengo apuntados para conseguirlo algún día. Y estos quiero sacarlos. Me gusta esto de como que te dan el tema y no es un tema en el que tú habrías pensado, entonces no es un juego que tú habrías hecho. Sí, pues hay un dicho que es como los límites ayudan a la creatividad. Claro, sí, el hecho de ponerte ciertos límites o esto tiene que ir por aquí y de hecho por eso escojo el tema, es porque se me ocurren mecánicas que sin el tema no se me hubieran ocurrido, porque para que el tema tenga sentido la mecánica tiene que ir por ahí y entonces a lo mejor tienes otra parte del juego, la tienes que hacer rara para que encaje con esta otra parte temática y entonces de ahí salen las ideas más originales, creo yo. Quiero como dar un salto temporal Sí, a la parte como gráfica, por ejemplo en Barcelona y en Arboria también. Creo que pues por lo menos a primera vista lo que llama la atención es el estilo gráfico pues como muy definido. Por ejemplo en Barcelona como la paleta de colores y todo el valor de producción de todo lo que viene dentro de la caja. Yo quisiera saber ¿qué tanta injerencia tienes tú? Como qué tanto poder tienes tú dentro de cómo va a verse el juego. Por ejemplo, Alexander Zaguada, el ilustrador de Barcelona, es alguien que ha hecho como ya varios juegos de mesa. ¿Tú tuviste relación con él y le dijiste cosas o ya eso se encargó la editorial? No, realmente tengo muy poco. Depende de la editorial también, pero o sea, poder de decisión creo que poco tengo. Con Board and Dice, por ejemplo, lo hicieron ellos. Y sí que en un momento, o sea, venía parte de lo que hicieron, venía de lo que había hecho yo. Es decir, las losetas, ¿cómo se dice en castellano? No me sale. Lo que pones, el pavimento... Adoquines, eso, no me salía. Adoquines. Sí, claro, los adoquines son los de Barcelona ya, y yo en mi prototipo ya estaban. Y creo que ya. Entonces, el resto ha sido cosa suya. Sí que me preguntaron en algún momento los dibujos de los 3 tipos de ciudadanos. Me dijeron, desde clase baja, me dijeron, ¿este te parece clase baja? Yo dije, pues no. Y les mandé unas cuantas fotos históricas. Dije, yo creo que estos de aquí son los que más encajan. La foto o la imagen que sale del Sardá estaba en mi prototipo y lo sacaron de ahí. Pero aparte de eso, ellos tiraron. De hecho, por ejemplo, los servicios públicos, que son un edificio de aquí de Barcelona, y en mi prototipo eran genéricos, eran un hospital, escuela, no sé qué, o sea, tenían nombres genéricos, no decían es este específico de Barcelona y lo fueron a buscar ellos. Entonces ellos, en ese tiro hicieron ellos lo que quisieron, o sea, y lo hicieron muy bien, creo yo, o sea, realmente refleja Barcelona bastante, y con Arboria también, pero por ejemplo ahora hay uno que mañana jugaré con él que va a hacer el arte para enseñarle el juego. Y con este a lo mejor tengo más contacto directo, le puedo decir algo más. O sea, depende de la editorial, van más por su lado o te meten más en el proceso. Pero al final, claro, la parte gráfica sí que es una parte de la editorial. Yo puedo decir me gusta o no me gusta, pero ellos deciden. La cara de Camilo. Sí, creí que era algo más o menos así.
No sé qué pasa si te llamas Feld o ¿sabes? Pero yo ahora mismo no tengo ningún tipo de poder en este tipo de cosas. Y tampoco sé si querré, porque al final, o sea, es parte de su trabajo y ellos también conocen muchos más artistas y tienen experiencia con esto, o sea, también confías en que lo van a hacer bien. Pero bueno, sí que no sé si me encontré alguna barbaridad, también lo diría, pero de momento con los que he trabajado y con los que sé que voy a trabajar no tengo dudas de que van a salir bien. Sí, ellos tienen los estudios de mercado y saben cómo funciona, Claro. qué es lo que vende. Pues ya creo que te encargaste tú de la parte principal del juego Mm. también. Dejar ir eso, porque si no te toca tomar decisión y decisión y decisión de la parte gráfica, pues ya Y es ser más trabajo. perfeccionista al respecto de esto Claro, eso es también. mucho tiempo. Sí. Pero es que además luego te dicen, no hemos pensado en este para hacer arte. Y dices, vale, este tío ha hecho 20 juegos, son todos preciosos. Vale, pues adelante, no me voy a meter, ¿no? O sea, de momento la mayoría, Alexander, por ejemplo, no lo conocía, pero el resto de los que ya he trabajado y sé que trabajaré, los conozco y son muy buenos. Entonces, claro, cuando te dicen, lo hará este, pues adelante, lo que queráis. Ahí, esto ya es un poco más como por el chisme, como por el cotilleo, porque además no creo que, no sé, Board and Dice, la gente de Polonia nos vaya a escuchar. ¿Qué es la parte difícil o la parte que no te ha gustado de trabajar con Board and Dice o con alguna otra editorial? No tienes que dar nombres, no va a No pasar tienes nada. que ser específico. No, claro, Brandeis tienen. Es que todo tiene cosas buenas y malas. El hecho de que les des el juego y ellos puedan hacer cambios los que quieran, tiene lo bueno de que te ahorra un montón de trabajo a ti. Y tiene lo malo es que te van a hacer los cambios que les dé la gana a ellos. Entonces, el hecho de darles eso, carta blanca, en cierto modo, para que te cambien lo que quieran, y el día que te vienen y dicen, mira, te vamos a enseñar el juego como ha quedado, claro, tienes ese miedo de a ver si se lo han cargado, a ver qué han hecho, ¿no? Yo he tenido suerte y con este y con el Windmill, los cambios que han hecho eran sobre todo de números. Esto da más puntos, cuesta más, o sea, de balanceo realmente, pero la esencia del juego es la misma. Y el Windmill lo hicieron un poco más ligero, pero la esencia sigue siendo la misma. Entonces, en ese sentido, bien. Pero bueno, tienes el miedo de que van a hacer lo que ellos crean. Y luego, por otro lado, tienes otras que estás metido todo el rato en el proceso y puedes opinar mucho más y tienes mucho más poder de decisión. Pero claro, se alarga el proceso y le tienes que dedicar una barbaridad de tiempo. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. No he tenido ningún problema grave con ninguna en absoluto. Pero bueno, tienes que saber cada una cómo trabaja y tienes que saber que, pues eso, si vas con Board and Dice te pueden hacer cambios que a lo mejor estás de acuerdo o no. Pero al final todos trabajan para que el juego sea lo mejor posible. Es decir, no, es difícil porque es tu creación, ¿no? Y es como quieres defenderla, pero al final, cuanto más testeo se hace y cuanto más ojos hay ahí medio de gente que sabe, pues normalmente mejora el producto. ¿Cómo ha cambiado, digamos, tu relación con las editoriales después de Barcelona? ¿Ha cambiado en algo o tu vida? Ambas cosas me parecen interesantes. El chisme y Ya eres un autor, sobre el diseñador. eres un autor Consagrado. consagrado, como ya, pues no sé, el nombre de Dani García ya, pues a mí como que ya empieza a sonar y Barcelona tiene como un poquito como de prestigio, por ejemplo, porque los dos juegos que lanzaste este año, los dos como que pues el público los ha recibido muy bien hasta el momento. Sí, y lo he notado. Con las editoriales realmente empezó antes, porque, claro, yo de inicio lo que haces es, no te conoce nadie, pues mandas correo a la editorial, tengo este juego, he hecho va más o menos de esto, tienes aquí la hoja de ventas. Yo hacía también un vídeo pequeño, o sea, ponía mucho esfuerzo en contactar con la editorial y de las que me mandabas te contestaban un 10% y de las que te contestaban la mayoría te decían que no, o sea, pasa así. Y yo he tenido la suerte que desde que firmé el primer, porque el proceso es muy largo, el Arboria y el Barcelona creo también son del 2020, los hice en 2020 y salen ahora. Entonces, claro, en este tiempo yo he seguido haciendo juegos y antes o sea, por el hecho de ver, mi objetivo era, vale, firma uno, sácalo y se te empezará a conocer y empezará a ser más fácil, ¿no? Pensaba que ese era el camino. Pero claro, como el tiempo es tan largo entre una cosa y la otra, hice más, seguí contactando más gente y poco a poco vas conociendo gente en el mundillo, vas teniendo contactos, se empieza a hablar de ti aunque sea de los que lo han probado, ¿no? Que les llega a las editoriales. Y entonces ya antes de que salieran ya he notado que era mucho más fácil, ¿no? Con Devir, por ejemplo, ya me conocieron y ya directamente antes de que saliera nada dijeron, fue esa reunión que tuve con David Esbrí de decir, mira, quiero sacar un juego tuyo contigo, ¿qué te parece este tema? Y hay otras que, pues por conocer a tal diseñador que te presenta a tal editorial, entonces ya cada vez empieza a ser más fácil en ese sentido.
Estoy seguro que ahora, o sea, lo que noté en este Essen, que muchas de las editoriales que aún no conocía de aquí, que las fui a visitar por saludar y eso, decían, bueno, a ver cuándo haces uno para nosotros, o sea, ya había más peticiones, incluso los que ya Borandais y todos estos con los que ya tengo, decían, bueno, a ver cuándo os mandas más cosas, ¿no? O sea, el problema es que no me da la vida para hacer todos, pero sí entiendo que a nivel de editorial se ha notado, o sea, de la relación con ellas, y a nivel personal, claro, la espera entre que los haces y que realmente se hacen públicos es difícil, porque al final esto es un trabajo bastante solitario, más allá de que te estés con gente. La mayor parte del tiempo estoy en mi casa trabajando solo. Entonces, claro, toda esa espera de a ver cuándo sale el mío, a ver si funciona, a ver si gusta, a ver si realmente esto va a buen puerto, pues se hace muy larga. Y el hecho de que ahora ver la reacción con estos dos que han salido, que sí que está siendo muy positivas, que sí también he visto comentarios por internet, ¿no? De Morrado, por ejemplo, me ha puesto por las nubes. Se está hablando de mí, de algunos de este hizo el Barcelona, he descubierto que ha hecho también el Arboria, pues lo cojo porque ha hecho el Barcelona y me ha gustado, ¿no? Entonces empiezo a notar este efecto. Tremendo. Sí, yo estoy esperando que llegue el Arboria a Colombia para comprarlo. Porque, pues, ya leí como algunas cositas y creo que son como euros más o menos pesados, que es algo que me llama mucho la atención. Y sí, como que ya el nombre, además, cuando empieza el nombre a hacerse conocido, le pone peso como a los siguientes juegos. Claro, como, claro, sí. es una rueda, entiendo, que cada vez va a más. A no ser que hagas un fiasco y hagas uno que sea un desastre. Yo creo que esto solo puede mejorar, espero, vamos, porque... Pero sí que eso, lo he empezado a notar y es agradable. O sea, por ejemplo, cuando me invitasteis aquí, ¿no? El hecho de poder hablar de lo que he hecho también es ese momento de... Pues que he estado muchos años que veía otros juegos que salían y veía a sus autores hablando y digo, a ver cuándo me toca a mí, ¿no? Y es por fin poder hablar de lo que has hecho, sí, es bonito. Bueno, un poco ya como para cerrar, para no quitarte tanto del tiempo. Si fueras a iniciar a alguien en los juegos de mesa, ¿qué juego le pondrías a jugar? Me parece una pregunta. Ya que este es un podcast para principiantes, a ver, tratamos siempre de recomendar juegos para empezar. Déjame que no sea a los pobres. Sí. No hay problema, todos, yo tengo abierta aquí mi BGG, Camilo también tiene abierta su BGG sí, en el computador. No, a ver, entiendo porque a mí me preguntan como ¿qué has jugado? ¿Qué recomiendas? Y a mí se me olvida de todo. Como yo creo que yo he jugado juegos alguna vez en mi vida porque no me acuerdo. Pero ustedes tienen memoria selectiva, o sea... A ver, yo tengo a mí me tiran un poco más los pesados, entonces los que tengo 10 son más pesados, pero tengo el Pradera, el Meadow, que ya es más ligero y me parece muy bueno. No sé si para empezar empezaría con ese, pero si no, me voy a ir a los 9, a ver si así. El Meadow es muy bonito, pero yo creo que sí es... No, pero yo creo que sí es más ligero, pero es un poco durillo. El Parks, por ejemplo, funciona muy bien. Es bastante sencillo. El Parks me gusta mucho y creo que puede funcionar. Ahora el White... No sé cuál es el Parks. ¿Cuál? Se llama Parks. Se llamará Parques, supongo, si lo han traducido. El de los parques gringos. Sí, de los parques de Estados Unidos. Sí. Ya sé cuál es. Es muy sencilla. Tienes 2 meeples y avanzas en un track hasta que quieres y haces esa acción. Pero ya tiene lo básico de conseguir recursos, gastarlos en cosas. También es bonito la ilustración, ¿no? Que eso también llama. Pero bueno. Sí, eso llama. El Red Cathedral en su momento, el White Castle son más sencillos y también me parecen buenos. Quizá un poco demasiado pesados para empezar, pero bueno. Sí, algo así. No sé. Si no les pondría uno de los míos y ya está, ¿no? Así que me hago promoción. Sí, así. Juegue en Barcelona. De pronto el Windmill cuando salga, yo leí por ahí que va a ser un juego ligero. No sé si será cierto. Claro, ligero para Board Dice, que también tienes que tener en cuenta lo que ellos consideran ligero. Sí. Es un poco más ligero que el Barcelona. Supongo que será, yo que sé, un 3 o 2 alto en la BGG. De peso. ¿Y qué tan pesado consideras que es Daitoshi? Sí va a ser pesado, ¿no? Pues como... Sí, supongo que más o menos como Barcelona o por ahí. Es que la mayoría están ahí. Yo pensaba... Les pregunté a los de Borderlands que cuánto querían de peso que iba a tener el Barcelona. Me dijeron 3.3. Dije, estáis locos. Yo pensaba que esto sería casi un 4. Y luego lo han clavado. Eso tiene 3.33 o algo así ahora. O sea que realmente creo que la percepción que yo tenía era que eran algo más duros de lo que realmente son. Y todos están por ahí. No llegará ninguno a un Lacerda, digamos,
pero tampoco bajará mucho más de ahí. Yo igual creo que las personas ponen puntuaciones a veces más bajas porque se quieren sentir como jugadores mejores. Eso lo vi, no sé. Cuando Barcelona tenía pocos votos, tenía como casi un 4 de peso y vino uno y le puso un 1, que evidentemente no es un 1 de peso, pero quería jugar con Sí, la no. media y dejar lo que él consideraba. Bueno, hay gente así. Ay, qué chistoso. Sí. A mí lo que me parece de Barcelona es que toma un tiempo como explicar todas las acciones, pero cuando uno ya se mete en el ritmo, la dificultad baja un poquito, como que la curva se aplana bastante. Entonces, por eso creo que no es como un Lacerda y así como súper pesado, pero siempre tiene sus minijuegos y sus diferentes cositas. Y yo creo que la dificultad es como en el nivel de la estrategia y no en el nivel de la adquisición de reglas. Digamos, como que me parece que las reglas son fáciles, es fácil entender qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está pasando. Puedes hacer 2 acciones, ya estuvo, pero ¿cómo vas a ganar? Esa es como la pregunta difícil del Barcelona. Era la idea porque es eso, como tenía... Con la versión esta que acabó tenías 11 acciones diferentes, que puedes considerar que coger recursos no es una acción, ¿no? Pero tienes muchas, pues tenían que ser súper sencillas. Y el tema es que tienes 25 opciones, realmente tienes 25, y la dificultad viene de que tienes 25 y tienes que escoger, entonces no podían ser cosas complicadas. Pero sí que... Sí, la otra persona con la que estábamos jugando, disculpa, esta mañana, iba a explotar con la cantidad de opciones, porque era la primera vez que jugaba. Pero al final los otros también te van marcando el camino, o sea, tienes esos objetivos para un poco para marcarte de inicio, pero luego si alguien ha construido aquí, mucha gente quiere construir también un edificio, entonces se quieren poner alrededor de los que ya hay, entonces eso te va limitando poco a poco las opciones. Pero en general creo que la mayoría de los que hago van así, no es que sean muy complicados de reglas, de hecho los manuales acostumbran a ser relativamente cortos para el tipo de juego que son, pero la dificultad viene de la interacción entre los jugadores o de cómo jugarlo bien, digamos. Bien, yo creo que estoy feliz. ¿Tú estás feliz, Cam? Sí, yo estoy feliz. Creo que ya nos respondiste muchas preguntas y muchas inquietudes, Dani. Muy bien, perfecto. Yo también estoy feliz, entonces... Qué bueno. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, entonces muchas gracias por estar en Crónicas de Cartón. Esperamos tenerte de vuelta cuando hagas tu juego de viajes en el tiempo. O antes. Sí, porque tardará, ¿eh? Entre hacerlo, firmarlo y publicarlo pueden pasar muchos años. Cuando salga Daitoshi o cuando salga el Windmill, pues no lo logremos conseguir. De pronto te molestaremos otra vez. Muy bien. Y hay otro que vi, uno que era el del prototipo más bonito, el de Crime Board. Sí. El como del tablero del crimen. Ese falta un poco más. Pero sí, ese también es uno que ves ideas raras. Este vino de... Bueno, lo digo porque se pone el prototipo, está en la BGG. Este vino de esa imagen típica de una serie o película policial del tablero con todas las chinchetas y los hilos. Sí. Quería un juego que la imagen final fuera eso. Entonces, de esa idea salió todo el juego que hay alrededor. Y ese le tengo ganas a que salga, pues creo que es bastante original, tanto la idea esta como la jugabilidad que tienes con las chinchetas estas y todo lo que haces. Pero creo que falta. O sea, para el año que viene seguro que no sale, eso ya lo sé. Ya se vienen bastantes. Bien. Y la verdad, creo que aquí nos emociona bastante que el nombre de Dani García vaya a salir en más y más cajas cada vez. Sí. Porque tener la colección. La colección de Dani García, sí, claro que sí. El altar de Dani García. Camilo. Perdón, es que yo jugué Barcelona como 2 rondas y fue como, Dios mío Jesús, tengo que comprar esta vaina para antier. O sea, para antier era demasiado tarde comprarlo. Bueno, yo voy a dejar, no sé si te quieres despedir de alguna forma para el podcast, Dani. Bueno, nada, que ha sido un placer. No sé si tenéis una despedida estándar, pero no. Pues no, que ha sido... O sea, cuando queráis me paso porque ya os he dicho al principio fuera que todo lo que sea hablar de mí me interesa, ¿no? Entonces es agradable este momento. Entonces ya terminamos nuestra entrevista con Dani García. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Ya se te pasó la fiebre? No, creo que no se me va a pasar en mucho tiempo. Estuve muy fangirl durante todo el episodio. Estaba como hiperventilando, como, sí, estoy hablando con el diseñador de uno de mis juegos favoritos. Me tocó controlarte. Me tocó como, Camilo, trátalo como una persona normal. Yo sé, es difícil. Antes de conocerlo me parecía que Dani era un man muy pilo. Y luego dijo como, no, yo hago los juegos como desde mi cabeza. Y ahora creo que es un genio. Sí, totalmente.
Espero que escuche este capítulo y escuche también la parte de disquisición acerca de él, porque me parece muy interesante. Yo creo que si yo hubiera estado en una conversación con dos personas y luego escucho lo que las dos personas están hablando sobre mí, creo que sería muy interesante también. Estamos aquí echando chismes sobre Dani García. Hola, Dani. Quería preguntarle dos cosas que no le pregunté y si él en los comentarios nos quiere dejar las respuestas, también lo apreciaría mucho. No le pregunté cuántos años tiene, aunque yo creo que uno podría echar matemáticas y números como con algunos de los datos que dio y averiguarlo. Y también quería saber si su nombre es Dani o como si ese es un seudónimo que usa. Ah, ok. No se me había ni ocurrido que su nombre no fuera Dani. Pero puede ser, puede ser. ¿A ti qué te pareció la entrevista con Dani? Me impresionó definitivamente, digamos, no sabría muy bien explicar por qué. Siento que es una persona que sabe demasiado de mecánicas y de diseño de juegos y siento que quisiera saber más, casi que querría que hiciera como un masterclass de mecánicas. También otra pregunta que no le hice era como, ¿cuáles son estas partes de los juegos que tienes listas antes de pasarle al prototipo? Eso es algo que creo que también me habría gustado mucho preguntar. Lo del masterclass yo lo pensé cuando él dijo que no había tomado clases. Yo estaba como, si no has tomado clases deberías impartirlas. Totalmente, sí, yo pensé lo mismo. Y por favor, me llamas y nos metemos a las clases. Claro que Todos sí. los de Crónicas de Cartón. Todo, sí. Masterclass por Discord, nos enseñas cómo hacer juegos, porque esto que él contó que es muy obsesivo es algo a lo que me puedo como relacionar, pero, o sea, él aprendió a hacer juegos de mesa viendo videos de YouTube de mecánicas. Me parece loable, impresionante. Sí, me gusta también como ese no esnovismo, Sí. digamos, como decir, no, sí, yo llevo 28 años jugando juegos de mesa, he jugado todos los euros. El man nos dijo, básicamente, no he jugado tantos juegos como querría, soy un principiante, pero soy un diseñador consagrado en el 2023. Sí. Entonces, me parece impresionante. Es un diseñador que cabe muy bien con la línea que llevamos aquí en Crónicas de principiantes para principiantes. A los que les gusta hablar de sí mismos. A los que les gusta hablar de sí mismos, claro que sí. Creo que tenía un buen sentido del humor. Sí. Creo que eso también ayuda mucho. Y siento que esta es una palabra muy colombiana, fresco, como tranquilo. Tampoco tenía mucho problema en decirnos lo que realmente pensaba. Siento que fue bastante honesto con nosotros y lo agradezco un montón. Sí, a mí me gustó bastante que hablara como de las editoriales, que creo que parte de lo que yo quiero que hagamos de aquí en adelante con las entrevistas pues de los diseñadores, como que nos cuenten. A mí me interesa mucho cómo diseñan los juegos, pero también me interesa bastante cómo son las relaciones con las editoriales. Y pues tampoco quiero que vayan a hablar mal de las editoriales porque tampoco quiero meterlos en problemas, pero como Sí. que sepamos un poco de la realidad de cómo es ser diseñador de juegos de mesa. Y creo que aprendí mucho, la verdad. Siento que jamás se me había ocurrido que podía diseñar un juego todo en mi cabeza. O sea, yo pensaba casi al revés, como lo que él nos dijo, que la gente empieza por las mecánicas, prueba las mecánicas y luego mira como lo del tema. Y creo que solo escucharlo hablar de su experiencia me enseñó bastantes cosas de cómo podría yo hacer un juego de mesa en el futuro. Sí, a mí me gusta esto de aproximarse primero a la temática y que las mecánicas salgan de la temática. Ahora, creo que no podría hacer todo el juego en mi cabeza. Yo sí tendría que ir probándolo y ir viendo de a poquitos, ir escribiendo y hacer mini prototipos o lo que sea, pero esta idea de yo pienso la temática y no sé si es una temática de vampiros, empiezo a buscar como, bueno, ¿qué le sirve a los vampiros? Como, ¿qué hacen los vampiros? ¿Qué acciones pueden tomar los vampiros? Camilo acaba de revelar el juego de mesa que me gustaría hacer, entonces voy a revelar el de él, no mentira. El mío lo revelé en el evento de Azahar. Es verdad, pero Camilo quiere hacer un juego de ranas. Sí. Entonces, ahí tienen. Yo quiero hacer un juego de vampiros y Camilo quiere hacer un juego de ranas. Espérenlo en nuestra editorial inexistente. Ranas vampíricas, ahí está. La rana vampiro. La rana chupa sangre. Sí. El renacuajo sangriento. Ya, por favor. ¿Tienes algo más que decir acerca de esta maravillosa entrevista? ¿Tú tienes algo más que decir? No mucho más. Si tienen la oportunidad de comprar Barcelona, compren Barcelona. Tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo. Si están en Bogotá, podemos cuadrar para jugar Barcelona porque yo soy muy evangelizador de las cosas que me gustan. Entonces, si alguien quiere jugar Barcelona, de una. La pregunta de este episodio es ¿qué le quieren preguntar a Dani García?
Si quieren pueden dejarnos una pregunta abajo, se la comunicamos a Dani y en el próximo episodio les transmitimos su respuesta. Bueno, ¿y qué diseñador quieren que invitemos? No sé, obviamente no vamos a poder traer a Rainer Knizia, pero Vamos a intentarlo, o sea, podemos intentarlo, pero siendo realistas, ¿qué diseñadores les gustaría que trajéramos aquí? Podemos hacer episodios en inglés también, además. que los dados estén de su lado. Adiós. Nos vemos pronto.